¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Vamos a hablar de este tema del cual el presidente pues habló en la conferencia de esto que sucedió en San Cristóbal de las Casas. Pues al parecer un grupo armado, se habla de más de 50, pues tomaron el mercado, tomaron el pueblo, tomaron la alcaldía. Incluso el alcalde de ahí dijo pues que no tienen la capacidad de fuego para responder. Esto lo reconoció el alcalde. El día de hoy se le habló al presidente, se le preguntó de este tema. Y fíjense nada más, el presidente dio algunos datos importantes, algunos datos que nos dejan ver pues la realidad de por qué sucede esto. Por qué ya habiendo un cambio sigue sucediendo esto. Y este tema, fíjense, es muy interesante porque quien no lo conoce podría decir que es culpa del gobierno. Ahí en San Cristóbal gobierna Morena, en el municipio gobierna el Partido Verde, pero ya en el estado gobierna Morena. Vamos rápidamente a ver toda esta información porque de verdad que es muy importante. Dijo el presidente, fíjense nada más, donde domina un cártel del crimen organizado hay menos homicidios. Esto quiere decir, y lo dijo el presidente, por ejemplo, miren, en Sonora, en Sinaloa. Uno conoce Sinaloa como tierra de narcos. Y resulta que Sinaloa no es de los más violentos. Hay una lista de 5 países que encabezan la mitad de los homicidios en todo México. Estos 5 países son focos rojos en el país. Y de estos 5 estados, y de estos estados no está Sinaloa, siendo pues que es una tierra del crimen organizado. Dijo el presidente, donde no hay muchas bandas, es tranquilo. Este tipo de altercados que vemos es por la disputa de territorios entre varias bandas. Cuando domina una sola o solo hay una sola, no hay toda esta violencia. Además dijo el presidente que esta violencia se da entre estas bandas que se disputan el territorio. No es violencia contra ciudadanos, o sea, no es de que haya secuestro, que haya robo. Ese tipo de violencia ha ido a la baja. Incluso el presidente dijo que se ha disminuido en un 75%. Y también ahí en la conferencia nos muestra estos datos. Fíjense nada más, vamos a ver el video, pues un fragmento del video donde se ve cómo pues personas armadas pues toman el mercado, van por las calles pues tomando prácticamente el pueblo. Aquí podemos ver a este grupo de personas encapuchados con armas largas, armas de grueso calibre. Y aquí en esta parte van a tomar el mercado, aunque pues también pues toman la alcaldía, toman diversos puntos de este pueblo. Esto fue lo que se vivió en San Cristóbal de las Casas. Afortunadamente, pues ya fuerzas federales y estatales restituyen el orden en esta localidad de Chiapas. Pero obviamente no puede faltar pues personas que quieren culpar al presidente. Fíjense nada más lo que dice Vicente Fox. Crimen se apodera de San Cristóbal, al menos 100 encapuchados toman mercado municipal. Así empezó la otra vez un llamado a López, como si el presidente fuera el culpable de esto. Y fíjense este otro Twitter que me encontré de Max Kaiser. ¿Quién gobierna en San Cristóbal de las Casas? El Partido Verde, o sea, Morena. ¿Quién gobierna el estado de Chiapas? Morena. ¿Quién gobierna el país? Morena. ¿Quién es el responsable de lo que pasó hoy en San Cristóbal? El neoliberalismo, la calor, dice Peña, Salinas, Fox, Calderón, etc. Lo cierto es que sí, el culpable es Felipe Calderón y no hay más. Porque en el periodo de Felipe Calderón se dejó crecer a estas bandas criminales. En el periodo de Felipe Calderón fue cuando más surgieron nuevas organizaciones de bandas delictivas. Y además de esto, el gobierno, o sea, el García Luna, que era el secretario de Seguridad, en contubernio con algunas bandas, ofrecía seguridad a estas bandas, mientras que el gobierno de Calderón declaraba la guerra a todos los demás. Vaya, de verdad, ahí fue pues una masacre. Y fíjense nada más
por ejemplo, para Vicente Fox, que quiere culpar al presidente, miren nada más lo que dice un ex narcotraficante en una entrevista que le hace pues un conocido TikToker, donde este ex narcotraficante dice, pues es que antes era demasiado fácil, el gobierno de Calderón y de García Luna. Incluso tú pagabas y podías pedir una avioneta de droga y te llegaba al aeropuerto y no te la revisaban porque obviamente pagabas $20,000. Vamos a escuchar esta entrevista. ¿Cómo lo dicen? Puchadores. Puchadores. Pero como dicen por ahí, como dice el correo, ¿no? Gracias a los puchadores, los de arriba se han enriquecido, ¿no? Sí, pues, o sea, es que el negocio estaba, imagínate, de Colombia a México, dobletear, güey, de un día para otro. Antes era muy fácil, la subías en el avión en Colombia, de volada. Pagabas, para separar el día, pagabas $20,000 en México, Ibas y separabas $20,000 cuando estaba García Luna. Con todo ese sexenio de García Luna. Eso Genaro García Luna. Sí. Pagabas $20,000 a los federales, pero si no te llegaba ese día, ya perdías ese dinero, era una multa. Porque muchas veces te cambiaban la salida de Colombia porque caía gobierno o algo y se perdía. Pero, o sea, aterrizaba literal en un aeropuerto normal. Sí. O sea, no como lo vemos de que en la avioneta, en una pista clandestina. No, aterrizaba así en el aeropuerto. La misma gente hasta lo sacaba a la Unión Federal y te entregaba. En las películas se ve, ¿no? Fíjense nada más esto que revela este ex narcotraficante. Dice, se le pagaba al gobierno, a García Luna, $20,000 y te dejaban aterrizar tu avión. Y no te lo revisaban. Y no conformo con esto, hasta en cajocito García Luna, porque si no llegaba el día que ellos habían dicho, al otro día ya tenían que pagar otra vez, si no se perdía. Así de fácil trabajaron el crimen organizado trabajó en el periodo de Felipe Calderón y ahora quieren venir a culpar al presidente. Así es esta hipocresía. Vamos rápidamente a escuchar lo que dijo el presidente en la conferencia el día de hoy sobre este tema, porque les digo, dio pues ahí datos muy interesantes sobre este tema. Presidente, nada más replanteando mi pregunta, en estos diagnósticos que le dan a usted cada mañana, ¿qué le han reportado acerca de los cárteles, de los grupos de la delincuencia organizada? ¿Hay más? ¿Se incrementaron? ¿Hay algunos cárteles que hayan adquirido mayor poderío en el país? Y también, ¿qué le respondo? ¿Qué le dice a las personas o a la población de estas zonas que, como se ve ayer en San Cristóbal de las Casas, pues se enfrentaron a estas horas de situaciones violentas? Que se dan estos casos, no es generalizado, no es lo que dicen los de las agencias estadounidenses, de que el 30% del territorio está dominado por el crimen organizado en México. No es cierto, lo podemos probar. Hay estados donde no hay homicidios, la mitad de los estados no tienen un problema de violencia que se refleje en homicidios. Y de la otra mitad son 8 o 10 estados donde tenemos, en el caso de homicidios, más problemas. Es Estado de México, Michoacán, a ver si me falta uno, Baja California, Zacatecas, Guanajuato, Sonora, Jalisco, básicamente. Ahí se concentra, en 6 estados se concentra el 50% de los homicidios, en 6 de 32 estados. Y vamos avanzando poco a poco. Ahora vamos a presentar el informe. En los últimos días ha habido más violencia en homicidio. Pero imagínense, desde que llegamos se
ha reducido el delito de secuestro en 75%. 75%. Sí, este incremento de Lo homicidios. ¿por qué una cosa baja y la otra no? Está muy vinculado con las bandas de la delincuencia que quedaron sembradas desde el periodo neoliberal. No son nuevos, son los mismos que vienen desde Calderón y se fortalecieron en los últimos tiempos. ¿Cuántas bandas serían, presidente? Pues de las más conocidas, pues Jalisco, Sinaloa, en Guanajuato hay una banda fuerte, Tamaulipas, ¿sí? Y muchas otras, ¿sí?, derivadas de las grandes. Hay lugares en donde predomina una banda fuerte y no hay enfrentamientos entre grupos y por eso no hay homicidios. Se los explico más. Es interesante. ¿En qué estado se da esto, presidente? Por ejemplo, en Sinaloa, no está Sinaloa entre los estados con más homicidios. ¿Lo vemos? Sí. A ver, homicidios. O sea, ¿es una paz pactada, presidente? ¿O? Es que hay una sola banda. La mayor parte de los homicidios, 75%, tienen que ver con enfrentamientos entre grupos de las bandas. Solo hay algunas, por ejemplo, esta del Estado de México, que se meten mucho con la población por la extorsión, a dominar en mercados, a cobrar derecho de piso, pero por lo general las bandas grandes tienen que ver con el narcotráfico. Aquí está, mire. ¿Dónde está Sinaloa? Mire. La media, pues debe estar por acá. Hay otras, a ver si. Ese es de enero a abril. Pero eso es lo que les estoy planteando. Pero voy a poner otro ejemplo: Durango. Entonces, sin embargo, Michoacán, ¿qué pasa aquí? Aquí no hay un solo grupo. Aquí son como 10 distintos. Entonces, los enfrentamientos aquí entre las bandas son mayores. Para ir entendiendo, ¿no?, el fenómeno. Entonces, ¿qué hacer? ¿O qué estamos haciendo? Más presencia, lo que comentaba también, ¿no?, por tu pregunta. Sí. 6 estados
49% de homicidios. Estos: Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Entonces, esta es la situación. Estamos avanzando porque en todos estos estados donde hay más violencia, ahí tenemos más programas de bienestar. Ahí hay muchísimos jóvenes trabajando como aprendices, porque lo que queremos es quitarles el semillero de jóvenes, el que los jóvenes no se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales, que no los enganchen. Y es una labor, pero esto no se hacía. Bueno, ni siquiera había vigilancia. Y las policías de abajo arriba y de arriba abajo, en muchos casos, estaban completamente al servicio de la delincuencia organizada. Imagínense que el brazo derecho del presidente Calderón, el encargado de enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, estaba metido y está en la cárcel porque vendía protección a un grupo. Y además, el error en política, los errores son como crímenes. Imagínense el error de declarar una guerra sin tener idea de nada, sin un diagnóstico de lo que estaba sucediendo, nada más para ganar legitimidad, pensando de que con eso iba a quedar bien en el extranjero y le iban a aplaudir los derechosos. Este sí tiene pantalones. Nos metió en un lío, le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero.